La verdad que los hitos y los récords, se puede decir así, que tiene Chile en el desarrollo aéreo son sorprendentes, no solamente a nivel continental, sino que a nivel mundial. El rol que puede jugar en este caso las universidades es fundamental. Ya, fundamentalmente a partir del año 57, con el lanzamiento del Sputnik en su época por la Unión Soviética, de alguna manera sirvió para que primero la regulación, ya no solamente del aire, sino que tenía que haber una regulación del espacio probablemente tal. Entonces, Chile no es una faja de tierra, es un archipiélago terrestre que mantiene unido en gran medida gracias a su soberanía aérea. ¿Estamos realmente conectados o dependemos de un frágil puente de cristal? Hoy en Mirada Soberana desnudamos cómo la Fuerza Aérea es nuestro verdadero sistema nervioso y por qué nuestra soberanía no puede estar sujeta a la rentabilidad y fluctuaciones del mercado. Acompáñenos a defender lo nuestro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Barómetro Soberano. A menudo, en la narrativa popular, se presenta a Chile simplemente como una larga y angosta faja de tierra, una geografía fragmentada que parece desafiar la cohesión nacional. Pero hoy vamos a cambiar esa perspectiva. Chile es un archipiélago terrestre. Y nuestra unidad no depende exclusivamente de las carreteras y puertos. Para Mirada Soberana, el control soberano de nuestro espacio aéreo es trascendental. Para entender este dominio vital, hemos definido 4 pilares que serán el centro de nuestra reflexión de hoy. El primer pilar, el cielo como puente. Analizaremos cómo la aviación es el único mecanismo capaz de garantizar la continuidad territorial en un país geográficamente fracturado. Segundo pilar, la unidad cultural y cohesión social. Discutiremos cómo el transporte aéreo es, en esencia, la herramienta que genera patria y pertenencia en los rincones más alejados de nuestro país. Custodio del desierto oceánico, como tercer pilar. Exploraremos nuestra responsabilidad estratégica en la vigilancia y asistencia de emergencia sobre el mar presencial, una tarea que nos posiciona como guardianes de esta inmensidad. Y el cuarto pilar es la puerta de entrada a la Antártica. Finalmente abordaremos el activo estratégico más potente de nuestra soberanía, cómo Chile opera con el cordón umbilical logístico que permite a decenas de naciones alcanzar el continente blanco. Desde la herencia pionera de nuestra Fuerza Aérea hasta los desafíos de la autonomía tecnológica, hoy, en Mirada Soberana, desglosaremos si estamos construyendo un sistema robusto o si, por el contrario, dependemos de un puente de cristal sujeto a las fluctuaciones de mercado. Como de costumbre, estamos con nuestros panelistas estables. A continuación, le doy la palabra a Carlos Videla. Gracias, Elvin. Sí, lo que tú dijiste, el primer punto, el primer eje fundamental en lo que es el concepto de la soberanía aérea nacional. Es el cielo como carretera, digamos que no tiene la fragmentación y las dificultades de lo que es el territorio terrestre. Así que yo quería comentar el concepto de Chile pionero, porque el Estado chileno muy tempranamente se dio cuenta de eso que tú estabas mencionando y se hicieron gestiones muy tempranamente en todo lo que es el desarrollo de la aeronáutica. La verdad que los hitos y los récords, se puede decir así, que tiene Chile en el desarrollo aéreo son sorprendentes, no solamente a nivel continental, sino que a nivel mundial. O sea, tiene varios hitos ahí en cuanto a vuelos tempranos y desarrollo de fuerza aérea, tanto civil, comercial y militar. En 1913 ya se funda la Escuela de Aeronáutica con instructores como el capitán Manuel Ábalos, y ya el 29 Arturo Merino Benítez es como el gran organizador, se podría decir, y unificador de todos estos sistemas que estaban un poco desordenados de aeronáutica civil, comercial y militar. Y de la mano de la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo se funda la primera aerolínea nacional, que después se va a llamar LAN-Chile. En 1930 se unifica la aeronáutica civil y comercial, y en 1900, el mismo año, se crea la Fuerza Aérea,
unificando lo que es la Fuerza Aérea Militar con la naval. Y fíjate que es una de las primeras del mundo. Ahí hay un hito bastante interesante. Creo que es la cuarta o quinta del mundo, y no sé si la primera de Sudamérica. Lo que denota lo que veníamos conversando, que en el fondo hubo una muy temprana conciencia, se podría decir, estatal o nacional, de que ante la fragmentación territorial y lo difícil que era acceder a ciertas zonas, especialmente en el sur, el corredor aéreo podía ser la gran solución. Así que en ese sentido se podría decir que somos bastante pioneros y ha habido continuidad en digamos, la preocupación por la soberanía aérea. Perfecto, gracias Carlos. A continuación dejo con usted a don Gonzalo Wieland. Muchas gracias, Erwin. Bueno, también este es un tema que tiene bien complejo, bien difícil, y muchas aristas. Ahora, en primer lugar, quisiera rescatar lo que tiene que ver con el desarrollo técnico nacional, en términos de que, de alguna manera, logra disminuir la dependencia externa. Y eso lo ha demostrado en los aviones, digamos, de entrenamiento, lo que es, por ejemplo, actualmente el Nehuen. También lo que es valorable, lo que es las aplicaciones, por ejemplo, en telecomunicaciones y en otras áreas. Es loable también el tema del capital humano y lo que permite la descentralización científica a través de centros regionales espaciales, por ejemplo, en Antofagasta, en Magallanes. Pero también hay algunos problemas, a mi juicio, que es importante dar a conocer. Aquí todas las inversiones, las inversiones en desarrollo espacial requieren un financiamiento inicial muy potente. Y a veces para Chile eso es difícil. Hay elementos que son de brechas tecnológicas globales que también exige acelerar todo un proceso de innovación, que también es complicado. Y por lo tanto, para hacernos más competitivos. Y en ese sentido es importante los acuerdos que se logren de cooperación estratégica, por ejemplo, con Brasil, en materia de tecnología aeroespacial. El otro tema que es preocupante también, que son dos temas. Uno es lo que tiene que ver con la coordinación interinstitucional, la coordinación que hay, por ejemplo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura, Transporte, etcétera, y lo que son las fugas de cerebro. Gente muy especialista en temas de ingeniería y sobre todo ingeniería aplicable a lo que es aeronáutico, aeroespacial, aviónica, que pueden perderse y logran mejores contratos fuera del país. Entonces, yo creo que hay algunos elementos y para terminar, yo creo que el rol que puede jugar en este caso, tomando lo que puede hacer la sociedad civil, las universidades es fundamental. Todo lo que hagan las escuelas de ingeniería, de las distintas universidades, Universidad de Chile, Universidad Federico Santa María, Universidad de Santiago y otras más, es fundamental, porque muchas de esas universidades están generando profesionales en el área de la ingeniería y específicamente ingeniería que para lo que es aeroespacial es fundamental. Y generar ahí una coordinación interinstitucional estratégica sería crucial. Entonces, yo quiero dejar esto para empezar. Gracias, Gonzalo. Y efectivamente lo que tú señalas es muy importante. Y sobre todo estos convenios o tratados que se pueden hacer con entidades extranjeras deben considerar necesariamente la transferencia tecnológica y la capacitación, como bien tú dices, a nivel de universidades y posteriormente en la obra y el desarrollo que se realicen estas innovaciones, la integración de profesionales nacionales. Eso es básico. José Ignacio, por favor, tú. Erwin, buenas noches. Bueno, primero que nada, una simple distinción, una precisión, mejor dicho, porque claro, hemos estado analizando en los últimos programas el tema de la soberanía territorial y la soberanía marítima, y bueno, han sido históricamente los ámbitos
naturales en que efectivamente el Estado ejerce de manera concreta, ¿no es cierto?, un poder sobre eso, un poder soberano, la soberanía propiamente tal. De manera que cuando hablamos de los elementos propios de la soberanía, estamos hablando de la soberanía estatal, me refiero desde luego, nos estamos refiriendo fundamentalmente a tres elementos, que es territorio, porque la soberanía es del Estado, entonces el Estado es una unidad política territorial esencialmente, no hay Estado sin territorio. Población, o sea, el elemento humano, ¿no es cierto?, y el poder. Pero aquí nos encontramos frente a un fenómeno o un elemento distinto. Ya de alguna manera, y esto lo hacía presente Schmitt en su gran y pequeña obra, que era Tierra y Mar, hacía presente las diferencias en el dominio sobre la tierra y el mar. Y él de alguna manera señalaba que sobre la tierra se podía ejercer, obviamente, soberanía propiamente tal, dominio. Sobre el mar ya era más difícil, por eso que incluso él hacía la distinción entre los imperios terrestres y los imperios talasocráticos, como Inglaterra, por ejemplo, que era un elemento distinto. Y después viene toda la geopolítica del Heartland, ¿no es cierto?, el corazón, en el fondo, del dominio. Por lo tanto, siempre está referido fundamentalmente al tema terrestre. De manera que aquí, nuevamente, nos encontramos frente a un fenómeno que ya mucho más moderno, porque antes simplemente se pensaba, ¿no es cierto?, que la soberanía se extendía hasta el cielo, se decía. Hay un aforismo romano que de alguna manera señalaba eso. Pero los avances tecnológicos, fundamentalmente todo lo que significa la construcción de aeronaves, etcétera, la aviación, la exploración espacial, ha venido a modificar completamente eso. Y aquí hay un punto que creo que es importante también precisar, que cuando hablamos de soberanía espacial, hay que hacer una distinción. Una es la soberanía del aire, que está sobre el territorio nacional, propiamente tal, donde los países tienen un control, y Chile tiene un control muy grande, que es similar al control porque se extiende no sobre el territorio terrestre, sino que sobre el territorio marítimo, y en consecuencia tiene una cantidad de millones de superficie, de kilómetros cuadrados, que tiene que controlar. Por lo tanto, ahí hay un punto también muy neurálgico, muy importante, para los efectos de, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de seguridad. Entonces, ¿cómo se ejerce esa seguridad sobre ese territorio o ese espacio, mejor dicho, ¿no es cierto? Y ahí entonces yo vuelvo nuevamente al punto de la distinción, porque en un momento determinado, ya fundamentalmente a partir del año 57, con el lanzamiento del Sputnik en su época por la Unión Soviética, eso produjo un cambio que de alguna manera sirvió para que, primero, la regulación internacional, ya no solamente del aire, sino que tenía que haber una regulación del espacio propiamente tal. Entonces, tenemos por un lado un tratado, que es el Tratado de Chicago, la Convención de Chicago del año 44, que regula todos los aspectos del espacio sobre los territorios y la coordinación, etcétera. Y luego, a partir del año 67, tenemos otro tratado, que es el Tratado del Espacio Ultraterrestre, donde ahí no hay ejercicio de soberanía, porque ese se entiende, ¿no es cierto?, que es un bien, diríamos, ¿no es cierto?, que pertenece a toda la humanidad. Entonces, viene el tema que nos compete y nos tenemos que concentrar en el análisis respecto de lo que sucede a nivel de el espacio sobre el territorio sobre el cual tenemos soberanía, control, etc. Simplemente quería hacer esas precisiones, así que dejo la palabra al siguiente. Gracias, José Ignacio, y muy pertinente, porque hay que distinguir muy bien el espacio y valga la redundancia, que hay entre la superficie terrestre, la atmósfera y lo extraatmósfero. Entonces, en ese ámbito, y adelantándonos un poco al próximo programa, donde vamos a tomar precisamente el tema de la soberanía espacial. Así que vayan preparándose porque va a estar muy interesante. Finalmente, Arturo Contreras, por favor, tu apreciación respecto de la soberanía aérea.
Muchas gracias, Erwin. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha planteado acá, pero lo plantearía en términos de dimensión, que nos permite ver el tema desde otra perspectiva. La perspectiva de largo y ancho que unificaba el mar y la tierra en términos de una gran superficie, con la invención del avión y el desarrollo de la aeronáutica, adquiere una dimensión vertical que calzaba absolutamente en una visión integrada de lo que era una soberanía estatal. El tema es que las luchas que se estaban dando en la superficie, tanto marítima como terrestre, se trasladan también a la dimensión aérea, el largo, el ancho y el alto, que empiezan a tener y a adquirir con el tiempo una textura que es bien distinta. La mayoría de los acuerdos legales, y después nuestro invitado va a poder profundizar más en esto, tenían un límite que era la tropopausa, que era precisamente aquel límite entre el espacio terrestre y el ultraterrestre como una frontera. Sin embargo, hoy día ya estamos hablando de los multidominios, es decir, de nuevas dimensiones en el espacio y que tienen que ver con el ciberespacio, que es una concepción también distinta, pero que abarca todas las otras dimensiones, largo, ancho y alto, y el espacio mismo. Entonces, pareciera que la tecnología está forzando al concepto jurídico y político a enfrentar estos nuevos desafíos, porque ya el ultraespacio está afectando a la dimensión tradicional de largo, ancho y alto en las que se mueve el ser humano. Ahora ya entra en otras dimensiones y que desde el punto de vista estratégico recibe el nombre de multidominio. Por lo tanto, si vamos a hacer desaparecer esta tropopausa como concepto fronterizo, es evidente que desde el espacio la soberanía nacional puede ser no solamente vulnerada, sino que además controlada. E igual acontece con el ciberespacio. Entonces, el concepto multidominio de hoy día adquiere una connotación estratégica, geoestratégica y geopolítica que nos va a poner frente a una dimensión de la conflictividad a la que no estamos absolutamente preparados. Estamos viendo ya los cambios que se están produciendo en las formas de hacer la guerra terrestre, marítima y aérea, y ahora en el espacio. Es cuanto puedo aportar provocadoramente, digamos, a nuestra discusión. Gracias, Arturo. Bueno, y es lo que esperamos, generar un poco de polémica y dar nuevas perspectivas. Y efectivamente, dentro de esas nuevas perspectivas, ya vamos dejando claro que Chile es mucho más que una larga y angosta faja de tierra. Y evidentemente se constituye en una unidad terrestre conformada por una suerte de archipiélago, así como ya veníamos señalando. La soberanía aérea no es un concepto ni aislado, sino que más bien es un sistema nervioso y que su cohesión se logra a través de la acción del Estado. Es una soberanía que se sostiene, ¿cierto?, en los 4 pilares o áreas que ya señalamos, donde el Estado tiene un rol preponderante, porque efectivamente la conectividad, por ejemplo, aérea, solamente está representada en un 15% en el ámbito territorial por lo que es la aviación comercial, y todo lo demás tiene que ser abarcado por la aviación, podríamos hablar, militar, ¿cierto? Porque aquí se integran tanto la Fuerza Aérea principalmente, como también las áreas aéreas tanto del Ejército como de la Armada de Chile. Entonces, esa acción en conjunto es lo que le va dando cohesión
a la nación. Y bien, como decía Carlos Videla, la Fuerza Aérea de Chile efectivamente es de larga data y pionera en el ámbito mundial incluso. Ya recordamos que cuando se forma y se estructura la Fuerza Aérea como tal, por ahí, ya prácticamente hace 100 años, o sea, 1930, estamos hablando prácticamente 96 años, si bien entiendo, fue la primera Fuerza Aérea constituida como tal a nivel americano, incluso antes de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que podría sorprender a muchos. Y el espíritu de exploración, ¿cierto?, de aventura y de cohesión se ve reflejado como, por ejemplo, en el vuelo, y lo tengo muy cercano, porque aquí la familia Parragué está muy cercana a donde yo estoy residiendo actualmente, en Michoacán, que es efectivamente Roberto Parragué, ¿cierto?, en el Manutara en el año 1951, cuando hace ese histórico vuelo a la isla de Pascua, haciendo esa conexión efectiva territorial a lo que es nuestro territorio insular. Como ya se señalaba, tenemos algunas fortalezas. Tenemos una muy bien estructurada mancomunión, ¿cierto?, de aeropuertos y aeródromos que son muy bien mantenidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, con una tradición, yo diría yo, de excelencia, y además que va haciendo revisiones, por ejemplo, en el ámbito de los accidentes aéreos, hace sus investigaciones, las publica y las remite, ¿cierto?, a los diferentes estamentos que tienen que ver con la aviación para que se realicen los estudios pertinentes y no se incurra en errores repetitivos. Debilidades, por supuesto. Como dije, tenemos un 85% de la conectividad aérea a cargo de la logística estatal. Y ahí se produce una brecha, pero gigantesca, entre las necesidades y los recursos que están dispuestos para este efecto. Ahí tenemos una debilidad muy importante. Oportunidades, claro, aquí es inevitable adelantarnos un poco lo que va a tratar el próximo programa, pero la industria satelital nacional tiene que ser desarrollada fuertemente también, y lo hemos visto en conflictos armados que se están desarrollando en este momento a nivel global. La industria, ¿cierto?, de los UAV, ¿cierto?, estos aparatos autónomos y otros dirigidos, donde la inteligencia artificial también está jugando un rol muy importante. Y también una oportunidad es seguir cimentándonos como el hub logístico hacia el territorio antártico. Punta Arenas tiene una posición geográfica privilegiada. Amenazas, por supuesto. Las potencias globales sobre las rutas australes especialmente tienen, como ya hemos dicho en otros programas, sus ojos puestos, y una eventual pérdida de cohesión nacional puede ser un grave problema a la hora de tener que defender estos territorios. Así que ese es un poco el análisis, como acostumbro, usando la matriz FOA. Ahora hacemos un pequeño alto y continuamos con ustedes. El ostracismo de los Carrera, ya disponible en su página web. Una obra de Benjamín Vicuña Maquena, reeditada por ICP Ediciones. A continuación, para un mayor entendimiento del valor altamente estratégico de nuestro espacio aéreo y calificar su nivel de soberanía, tomamos contacto con el general de Brigada Aérea en retiro, don Renato Nuño Luco. Estimado general, qué gusto tenerlo por acá, y estamos todos expectantes respecto de su visión de la soberanía aérea chilena, y si nos acompaña con la nota o una calificación de ella, fantástico. Bienvenido. Con mucho gusto. Un gusto de compartir con ustedes un tema tan interesante como este. Tengo que admitir que ya prácticamente lo han dicho todo, sinceramente. O sea, lo que cada uno dijo en su área es absolutamente la realidad que se vive. De manera que yo quisiera hacer una especie de sistematización de la regulación jurídica de esta materia nomás. Y en la medida que se entrecruce con conceptos que se han emitido, estoy dispuesto, por supuesto, a cambiar idea. Hay que tomar en cuenta que la actividad aeronáutica a nivel universal, mundial, está todavía recién acá a cumplir un poco más de 100 años. Esto ha sido de un desarrollo vertiginoso. Cuando los hermanos Wright, ahí en su granja agrícola de Milwaukee, como su taller de bicicleta, emprenden esta actividad en el mes de diciembre, fíjate tú, del año 1903.
y ya el poder aéreo, expresado en un concepto más bien castrense, se luce, entre comillas, en la Primera Guerra Mundial, o sea, poco más de 10 años después. La Primera Guerra empieza en 1914 y es tan determinante que lleva a la comunidad internacional a preocuparse desde el punto de vista de la regulación o tratamiento jurídico de esta temática, porque es muy poco, por no decir casi nada, lo que se había especulado en el sentido jurídico de la palabra con anterioridad. Entonces, recién, fíjate tú, que al término de la Primera Guerra, junto con otros tratados tan relevantes como por ejemplo Versalles, no vamos a hablar de eso ahora, viene una pretensión de la comunidad internacional de regular jurídicamente el empleo de este poder aéreo en un sentido bastante amplio. Y se abre la firma en París, en la ciudad de París, un tratado internacional que en definitiva no alcanzó nunca la cantidad de estados indispensables y suficientes para entrar en vigencia. Pero es un hito marcatorio la intención de la comunidad internacional de atendida la eficacia del empleo del poder aéreo en el resultado que fue determinante en la Primera Guerra Mundial en el año 18, que se abre la firma de esta Convención de París del año 19 y tiene entonces ese mérito, y quien incursiona en el análisis jurídico de esta temática siempre va a tener que tomarla en cuenta. Posteriormente, ya estamos en la Segunda Guerra Mundial y es un hito que, y aquí correctamente se ha mencionado, se ha hecho referencia, entiendo que por José Ignacio, al Convenio de Chicago, pero hay que llamar la atención de que este Convenio de Chicago se abre la firma en el año 1944, o sea, antes del término de la guerra, que termina, todos sabemos, en mayo en el continente europeo y en agosto en el continente asiático. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que ya se daba cuenta claramente de cómo venía el resultado de la guerra, que había empleado todos sus medios necesarios en esta actividad aeronáutica, que, como bien se dijo también correctamente, quedaba bajo el alero del ejército y de la marina norteamericana. La creación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, muy posterior efectivamente a la chilena, como ellos mismos en reuniones que hemos tenido, ellos mismos lo ponen en el tapete. La Fuerza Aérea efectivamente fue la cuarta Fuerza Aérea independiente del planeta. Por esa visión realmente, o sea, ahí hay dos personas que tienen un tremendo mérito, que son el presidente Ibáñez con su aliado de la época, que fue el entonces teniente coronel de ejército, que lo era, don Arturo Merino Benítez. Entonces, bueno, el año 44 se hará la firma del Convenio de Chicago. Eso lo indica todo. Estaba clarito que Estados Unidos iba a tener que reconvertir toda su industria bélico-aeronáutica en una industria de carácter comercial, como efectivamente lo logró. Tiene la tremenda particularidad el Convenio de Chicago, que crea esta organización internacional que ha sido un hito relevante, en mi opinión, en el desarrollo del empleo de la aeronáutica a nivel, llamémoslo internacional, y con un viso más bien comercial. Crea la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, con sede en Canadá, ¿no es cierto? Y posteriormente, una vez también creada Naciones Unidas a fines de la guerra, o sea, en octubre del 45, posteriormente esta OASI pasa a ser un organismo especializado dentro de los tantos que tiene Naciones Unidas. Aquí voy a hacer después un breve comentario de las atribuciones que tiene el Consejo de la OASI a efectos del desarrollo bastante relevante de la actividad aeronáutica internacional, que se traduce también en lo estatal, tomando en cuenta cada uno de los estados individualmente, porque tiene una razón de ser eso. A nivel nuestro, a nivel nacional, en el año 31, solamente meses después de fundar la Fuerza Aérea, que se funda en marzo efectivamente del año 1930, se firma un decreto con fuerza de ley. Había salido del gobierno hacía poco el presidente Ibáñez. Hay un periodo más o menos, yo diría, un poquito anárquico, hasta fines del año 32. Pero se firma un decreto con fuerza de ley, que fue el decreto con la ley 221 del año 1931, que reguló a nivel nacional el ejercicio de la actividad aeronáutica. Es un hito marcatorio, por eso que lo destaco. Tanto así que posteriormente entra en vigencia el Convenio de Chicago,
que Chile, por supuesto, que adhiere al Convenio de Chicago, pasa a ser parte y en consecuencia a nivel de la legislación nacional tiene mucho que decir, porque el valor del tratado es a lo menos en esta materia como el de una ley interna. Y para poder modernizar ese decreto con fuerza de ley 221, que tiene el mérito de ser pionero, pero que en realidad tiene algunas observaciones que formularse, pero eso ya es pasado ya. Entra en vigencia a contar de mediados del año 1990 el Código Aeronáutico. El Código Aeronáutico recoge ahí un principio, hablando ya derechamente de soberanía en lo jurídico, que es el artículo 1 del del Convenio de Chicago, que reconoce de forma expresa la soberanía de los estados sobre el territorio expresado como tal, entendiendo la superficie terrestre y el mar territorial. Está claro, el artículo 1 del Convenio de Chicago ya definitivamente solucionó. Había una dogmática jurídica, había un poquito de especulación jurídica, pero quedó claro que los estados tienen soberanía absoluta sobre el espacio aéreo que está sobre su territorio, y en consecuencia el artículo 1 de nuestro Código Aeronáutico, Ley Doméstica Interna, no podía hacer otra cosa que recogerlo, que admitirlo. Es el derecho interno en esta materia el que se adapta al derecho internacional y no al revés. El Convenio de Chicago le otorga algunas atribuciones al Consejo de la OASI que son bastante relevantes a efectos del desarrollo posterior de la actividad aeronáutica a nivel internacional, incluyendo, por supuesto, Chile, que tiene, de acuerdo con el tratado, agencias internas domésticas estatales que se relacionan con OASI. Y en el caso nuestro, como se mencionó correctamente aquí, estamos hablando de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que ha dependido en algunas ocasiones internamente de la Fuerza Aérea, otras veces ha dependido de la Comandancia en Jefe de forma directa sin formar parte de la Fuerza Aérea, pero siempre estrechamente vinculada con la actividad aeronáutica militar liderada por la Fuerza Aérea. De acuerdo con la ley actual de la Dirección de Aeronáutica, el director general de Aeronáutica Civil tiene una dependencia directa del comandante en jefe de la Fuerza Aérea y subgeneral de la Fuerza Aérea en servicio activo. Una cosa interesante que también se recogió y se tocó aquí es el tema del ejercicio efectivamente de la soberanía estatal, porque si bien es cierto, por ejemplo, los tratados internacionales que regulan la eliminación terrestre y también marítima, que yo sé que la tocaron en una sesión anterior ustedes, bueno, aquí este convenio de Chicago no especifica el límite que tiene, justamente como señaló correctamente José Ignacio, el espacio aéreo con el espacio exterior. Ahí hay una cosa bien interesante, porque efectivamente esta Convención de París, que cité delante, del año 19, que es como el puntapié inicial de la regulación jurídica internacional de la actividad aeronáutica, pasa a ser la respuesta, ¿no es cierto?, atendido lo evidente que resultó ser el ejercicio de este poder aéreo en la Primera Guerra. Y no se crea ninguna entidad a nivel del Convenio de Chicago. Entonces lo que hace la Convención de Chicago del año 44 es crear la OASI, con una serie de atribuciones, porque reitero, el Consejo de la OASI tiene la facultad, otorgada por los Estados partes, para dictar regulaciones que están contenidas en los anexos del Convenio de Chicago, que posteriormente pasan a través de las agencias estatales, en el caso nuestro la Dirección General de Aeronáutica Civil, a actualizar permanentemente la reglamentación aeronáutica en todos los ámbitos, incluido, como se citó acá, el ámbito que hizo relación con el desarrollo de la seguridad aeronáutica fruto de la investigación de accidentes aéreos mayores que se disemina a toda la comunidad internacional. Pero el tema es hasta dónde se ejerce por parte de los estados esta soberanía, y ese tema no se zanjó. Y después viene, como bien citó José Ignacio, el tema del Sputnik 1, pues en octubre del año 57, que otra vez remeció la conciencia de la comunidad jurídica internacional, porque tampoco se había especulado sobre la regulación jurídica de un espacio por sobre el espacio aéreo. Y viene esto que da origen, ¿no es cierto?, a la famosa carrera espacial que, bueno,
tampoco el tema de este debate, pero en mi opinión terminó siendo prácticamente la lápida de la Unión Soviética, porque en definitiva le dio el puntapié inicial, pero no se la pudo para terminarla y se la ganó Estados Unidos. Ese es otro tema. Entonces, viene la discusión que todavía está abierta en lo estrictamente formal, donde termina el espacio aéreo y ejerce en consecuencia el Estado efectivamente su soberanía hasta qué altura, y el espacio exterior. Y es correcto lo que señala José Ignacio, que 10 años después se abre a la firma este tremendo tratado internacional que hasta hoy día es, por así decirlo, la carta magna, digámoslo así. Así le llaman algunos estudiosos de la materia, por lo demás, de la regulación jurídica del espacio exterior. Es mejor simplificar y decir que estamos hablando del Tratado del Espacio de 1967, a pesar de que tiene un nombre bastante extenso. Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y explotación del espacio exterior, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Eso somos nosotros como especie, queremos regular. Antes de llegar, recién en el año 60 llegó el hombre a la Luna. En el año 67 ya estamos señalando los principios jurídicos por los cuales vamos a regir la Luna y eventualmente, comillas, otros cuerpos celestes. Ese es el nombre completo de este Tratado del Espacio, que lo medular, como también correctamente lo señala José Ignacio, es que señala expresamente que el espacio exterior constituye patrimonio común de la humanidad y en consecuencia ningún Estado está facultado, según los términos de ese tratado, que sí lo firman las grandes potencias, pero sin fijar delimitación, insisto, sin fijar delimitación, las potencias espaciales, particularmente en su origen la Unión Soviética y Estados Unidos, hoy día sabemos que son varias más, ¿no es cierto? Y que en definitiva admiten que se trata de un patrimonio común de la humanidad. En consecuencia, en teoría, todos los estados tienen la misma habilidad y posibilidad teórica de acceder a los beneficios de la actividad espacial. Como en definitiva, y particularmente las grandes potencias, todo esto se abre en negociaciones y conversaciones una vez al año en Naciones Unidas, en la sede de Viena, en Naciones Unidas, que existe el subcomité jurídico de la actividad, de la regulación de la actividad espacial, se discute la posibilidad de fijar convencionalmente, o sea, por tratado internacional, la delimitación, pero eso sí, no ha habido voluntad política de grandes potencias, esa es la verdad. Entonces, hay una opinión doctrinaria, yo diría, bastante mayoritaria, que da por sentado un principio que sería de derecho consuetudinario, que señale que la altura hacia la cual los estados ejercen efectivamente la soberanía son las capacidades tecnológicas de las aeronaves. Y eso más o menos se da a una altura de los 110 kilómetros como tope, porque empieza a cambiar la constitución molecular del aire, que es la que permite el desplazamiento de las aeronaves terrestres, ¿no es cierto?, por el roce con velocidad más el roce de la constitución molecular del aire. Entonces, claro, los planos de sustentación ahí ya dejan de tener efecto a esas altitudes. Exactamente. Entonces se dice, y yo diría que hay una mayoría a nivel de la comunidad internacional que se admite que ahí es una delimitación, llamémosla científico-biológica, contra la cual no hay nada que hacer, porque eso requieren las capacidades propias de las astronaves que van definitivamente hacia el espacio exterior o ultraterrestre, como se le quiera llamar. Es un tema bien interesante, abierto a la discusión, y yo quisiera destacar la estrecha mancomunión que ha tenido históricamente la Dirección General de Aeronáutica Civil, sigla de GAC, con OASI en Canadá. Hay una muy buena vinculación. Ellos de verdad, yo he llegado a la convicción de que sienten un profundo respeto por el profesionalismo con el cual la DGAC desarrolla esta actividad. Y como esa actividad además tiene una estrecha mancomunión con las actividades institucionales de la Fuerza Aérea, yo creo sinceramente que estamos en un bastante buen nivel de desarrollo de la actividad aeronáutica y que se expresa concretamente entonces en la puesta en práctica de la soberanía sobre el espacio aéreo, que es un elemento fundamental del
de la soberanía territorial. Si cuando hablamos de territorio, evidentemente, que ya estamos hablando hace muchos años, ¿no es cierto? No solamente de la superficie terrestre y de mar territorial, sino que también del espacio aéreo que se encuentra sobre ambos, hasta más o menos la altura que yo ya acabo de expresar y di las razones por qué. No sé si podemos extendernos sobre esto o hacemos una... Ustedes dirán. El ámbito espacial lo vamos a abordar en próximo programa, de todas maneras, porque es contra interesante porque hay tratados internacionales que complementan este tratado del espacio del año 67. Exactamente. Sí, sí, por supuesto. Es una materia que nosotros ya tenemos considerada poder abordar porque precisamente encontramos que ahí existe una necesidad de desarrollo país, de ir estableciendo y el aspecto limítrofe respecto del ámbito jurisdiccional que tiene el país respecto a su ámbito espacial o aéreo, es algo que tenía como para preguntarse, pero qué bueno que lo alcanzó a aclarar. Sí. Y antes de despedir a nuestro invitado, le vamos a pedir, por favor, que nos califique el estado de la soberanía aérea en el país. A ver qué sorpresa. Yo digo, mire, yo admitir, a lo mejor puede haber una deformación profesional, pues hice mi carrera completa en la Fuerza Aérea y particularmente en el ámbito jurídico aeronáutico. Fui auditor general de la FACH varios años y además anteriormente había servido en la Subsecretaría de Aviación, que en esa época era el nexo con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Sinceramente, de 1 a 5, yo le pongo un 5. Perfecto. O sea, bueno, y bueno, lo dejamos ahí consignado entonces para promediarlo con la nota que cada uno de nuestros panelistas y en lo personal también vamos a asignar a este ámbito de la soberanía que es tan importante, y yo creo que el programa se nos hace corto para poder abarcar todo lo que hay que decir a este respecto. Estimado Renato, le queremos agradecer pero profundamente tanto a nombre propio como del panel y del canal y de este esfuerzo que nosotros hacemos comunicacional por haberse dado el tiempo de estar con nosotros, compartir su conocimiento y bueno, esperamos tener el agrado de tenerlo en próximos episodio donde abarquemos temas donde usted muy seguramente nos va a poder aportar. Cuando sea útil puede contar conmigo, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Hacemos un alto y regresamos. Agradecemos la presencia del general Nuño, quien nos ha dado una verdadera clase del ámbito jurídico que muchas veces es ignorado, pero es tan importante porque es la que establece las regulaciones, el cómo podemos usar el espacio aéreo y hasta dónde lo podemos usar. Así que es muy importante. A continuación, ya vamos dando paso a la segunda etapa de nuestro programa y con el acostumbrado punto de vista de cada uno de nuestros panelistas, donde además van a colocarle nota a la soberanía territorial aérea, un aspecto fascinante. Usamos el mismo orden anterior. Don Carlos Videla, por favor, su apreciación al respecto. Gracias, Erwin. Mira, yo creo que en general estamos bien, coincido con el general. Yo le pondría media alta en todo caso por un par de cosas que quiero decir. Bueno, como tú decías, hay mucha aviación estatal, falta el desarrollo comercial nacional. Acuérdate que la aerolínea nacional ya prácticamente no es nacional, comercial, y ahí sí igual hay que tener un poco más de control de eso, o más desarrollo. Y yo creo que la Fuerza Aérea sí, tiene un dominio total de lo que es el espacio aéreo chileno, eso yo creo que no hay problema. Comparando especialmente con el mar, hay un tema ahí que el aire no tiene recursos, digamos, si no estarían las factorías internacionales captando aire para, no sé, venderlo después de alguna manera, así que eso nos libera un poquito de la presión, digamos, de lo que es un control mayor. Así que, pero por lo demás, todo lo que es, no sé, radar y control efectivo de las aeronaves que circulan por el espacio aéreo, yo creo que está bien. Y lo otro que quería comentar es que, bueno, si la soberanía también la entendemos como el poder, el control real del espacio aéreo, hay un tema ahí que tiene que ver con la contaminación, por ejemplo, que no hemos sido capaces, y que de alguna manera tiene relación, no hemos sido capaces de controlar. Ponte tú en Santiago, no tenemos los recursos científicos, entonces ahí, aunque sea por ese aspecto, perdemos algo de soberanía en ese otro y amplio sentido.
También está el tema de drones que tú manifestaste, así que si bien yo creo que es la nota de momento más alta que hemos puesto, o sea, por lo menos que yo he puesto, la dejo en media alta porque le falta, creo yo, algunos detalles. Bien, lo dejamos sentado, entonces media alta un 4. Continuamos con Gonzalo Vilan, por favor. Bueno, yo también media alta. Ahora, claro, quiero profundizar también un poco en lo que dije anteriormente. O sea, claramente hay un avance interesante en lo que es el diseño y fabricación de aeronaves de entrenamiento. También en todas las capacidades de mantenimiento, capacidades de reparación, capacidades de modernización que tiene la Fuerza Aérea. Que son temas complejos y que se han logrado hacer. Ahora, obviamente considerando las brechas tecnológicas que Chile necesitaría, digamos, potenciar su economía mucho más de lo que es para generar una innovación en motores, aviónica, para pensar un tipo de casa mínimo, digamos, ¿ah? Eso estamos muy lejos. Pero todo lo que es el desarrollo tecnológico, por ejemplo, en drones, es un desafío. Yo creo que y la lección, la máxima lección la dio Irán, ¿eh? Con sus drones de bajo costo y altamente efectivos a nivel militar. Entonces, ligeros, entonces rápidos, y bueno, que eso es una gran enseñanza. Y de eso hay que aprender. Ahora, a nivel nacional hay aspectos sociales que también están pendientes. O sea, todo lo que es la pérdida de aerolíneas nacionales, aerolíneas regionales, también de alguna manera pesan. Todo el tema de salud aérea, el traslado sanitario, por ejemplo, de enfermos que no dependan de un criterio de mercado para transportar a un enfermo grave cuando necesita un tratamiento especial en Santiago. Entonces, yo creo que hay aspectos que se necesitan, talleres de robótica, etc. Pero creo que se ha logrado mucho. Por eso que un medio alto está bien. Perfecto, sí, bueno, el tema de drones. Chile tiene legislación, lo sé perfectamente porque soy piloto de drones, así que, y me parece que estimula bastante el empleo de estas herramientas, lo que es muy positivo. Puedo decir con absoluta certeza que es mucho menos restrictiva que, por ejemplo, la legislación de la Comunidad Europea. Así que ahí tenemos que agradecer que nuestros legisladores no se han puesto más estrictos y han limitado la acción de esto, porque esto también va generando desarrollo. Y los pilotos de drones siempre van tratando ahí de generar algún tipo de inventiva y ir desarrollando herramientas de manera local, así que es muy importante. José Ignacio, ¿y tu apreciación respecto a la situación de nuestra soberanía aérea? Sí, mira, primero que nada yo me voy a continuar en la línea que planteó muy interesante como buena estratega Arturo Contreras. Aquí hay un tema que lo estamos viendo aquí un poco desde el punto de vista más bien civil, industrial, etcétera. Y yo creo que el tema de la soberanía, que insisto, la esencia desde Hobbes, ya, ¿no es cierto?, es seguridad, y por lo tanto me parece que este es un tema que tenemos que analizarlo desde el punto de vista de la seguridad. Y en ese sentido sigo la línea de Arturo, que fue muy claro en eso, porque, bueno, él es un estratega, conoce de todos estos temas de seguridad, ha estado en Estados Unidos, ¿no es cierto?, ha hecho clases allá y por lo tanto conoce de estos temas. Y él planteó algo que hoy día es muy relevante y muy, muy importante tener en consideración, que es el dominio desde el espacio ultraterrestre sobre el espacio internacional y nacional, porque hay una cosa que hay que además distinguir, porque dentro del espacio que tenemos donde hay alguna suerte de control, está el espacio nacional, que es el que tenemos directamente sobre el territorio y que controlamos, y por otro lado hay un espacio internacional donde a veces, o sea, normalmente se le entrega lo que se llama una FIF, que son unas zonas de vuelos regulados, etcétera, en que se le entrega, en el caso de Chile, tiene un control sobre eso, sobre parte del espacio internacional, del espacio aéreo internacional. Pero acá estamos, a propósito de lo que se planteaba de los drones, pero además está todo el tema satelital,
donde hay un control militar, porque los satélites no solamente aportan información científica o de otra naturaleza, sino que además tenemos, digamos, sobre los cielos, digamos, instrumentos o aparatos, son los satélites, que operan militarmente, y por lo tanto, ¿no es cierto? Y a propósito de lo que planteaba además el mismo Arturo, el tema del ciberespacio y la ciberseguridad, etcétera. O sea, el control que podemos tener de nuestro territorio, de nuestro espacio, de nuestro, digamos, espacio marítimo, espacio aéreo, espacio territorial, por el control de esto. Y hay un punto que a mí me llamó la atención, porque el año pasado hubo en el Congreso un foro sobre el Sistema Aeroespacial Nacional, donde concurrió en ese tiempo la ministra de Defensa y varios parlamentarios, etcétera, que por supuesto todos terminan en grandes abrazos y besos, etcétera, pero viendo los temas que se trataron en esa oportunidad, estaba la Fuerza Aérea involucrada, etcétera, los temas fueron, yo diría, poco sin una debida consideración estratégica de muchas cosas. Cooperación internacional, emergencia nacional y protección civil, desarrollo nacional, lo que significa la integración territorial, etcétera, la conectividad, seguridad e intereses territoriales, pero aquí sí algo se habló en el tema de los usos indebidos, de los delitos, de la vigilancia, etcétera, por parte de la Dirección de Aeronáutica Civil. También el tema de la presencia en la Antártica, etcétera. Pero yo no vi mucho un desarrollo y una visión estratégica respecto de estos otros temas. Yo lo planteaba la vez pasada en el programa anterior, de que Chile debía tener una política de neutralidad. Y me afirmo en eso. Porque obviamente que sobre nuestras cabezas operan muchos países. Hay otros temas incluso que, como ya se planteó acá, vamos a analizar el tema, no hay soberanía sobre el espacio ultraterrestre, así que no podemos hablar de soberanía ultraterrestre. Tenemos soberanía simplemente del espacio aéreo. Así que por eso hay que tenerlo claro, no vayamos a ir, digamos, pero sí podemos decir, ojo, porque desde lo ultraterrestre hay una dimensión de control y de dominio por parte de las grandes potencias. Y eso no podemos dejar de tenerlo en consideración, y nosotros tenemos que tener algún tipo de mecanismo que de alguna manera sea capaz de darnos seguridad, de neutralizar frente a lo que planteaba el mismo Arturo, una guerra ciberespacial, o sea, ya no solamente, porque puede haber incluso una guerra propiamente tal sobre el espacio, entre elementos, aparatos, ¿no es cierto? Podríamos llegar. Fíjense que incluso ya en el ámbito del espacio territorial y nacional, ya con la guerra de Irán, ya han habido problemas, porque en el estrecho de Hormuz hubo un derribo de un dron estadounidense por parte de Irán y de un dron iraní por parte de Estados Unidos en el espacio, por sobre el espacio territorial propiamente nacional, de manera que todo eso puede ser ocupado en circunstancias que no se ejerce soberanía. Entonces, aquí se plantean una serie de cuáles son los límites. ¿Dónde está el límite del espacio ultraterrestre? Porque ese tratado de 1967 no fijó un espacio. Entonces se habla de 80 kilómetros, de 100 kilómetros, de 122 kilómetros, etc. Entonces, son temas que yo creo que me parece que hay que abordarlos más decididamente en esta materia, y por eso creo que por la información que yo he obtenido, las investigaciones que he hecho, etc., creo que como en muchas cosas, como en lo territorial, como en lo marítimo, yo le voy a poner una nota 4 a esto. Ya, o sea, media alta podríamos decir. Excelente. Sí, Arturo, tu apreciación respecto del estado de la soberanía aérea en Chile. Aquí todo lo que se ha dicho yo creo que es muy valioso y es parte de los ingredientes de un guiso que puede tener
un gran sabor, pero también puede tener un sabor amargo. Si es que no enfrentamos el tema en forma integral, porque la soberanía, cualquiera sea ella, no es independiente del poder, del desarrollo del poder y del ejercicio y regulación del poder. En este caso estamos hablando del poder aéreo y de la soberanía aérea de nuestro país, en las dimensiones que nosotros ya hablamos. Pero sin embargo tiene muchísimas otras aplicaciones que son necesariamente subsidiarias. Aquí se habló de la llegada, y tú lo citabas, Erwin, del Manutara, como fueron los Parragués, y se hizo el primer viaje al lugar más aislado del planeta, como es la isla de Pascua. De la misma forma que Policarpo Toro la incorpora con una visión geopolítica del Estado a la soberanía nacional. No podemos dejar de considerar lo que tú señalabas, haciendo un símil de nuestro territorio con un archipiélago, que efectivamente es así. Los primeros, los botes voladores Sikorsky, volando hacia Magallanes, hacia Punta Arenas, aterrizando en Bahía Catalina, los aviones Catalina posteriormente transformados en aviones contra incendios. Fuimos los primeros en transformar eso acá, y lo hizo un pionero como era precisamente Parragués. Después se lo llevó España todo esto, mientras el país nuestro sigue ardiendo por todas partes, ya sea en forma consciente, porque estos incendios que padecemos no son producto del clima, es producto de una subversión concreta que obedece a un plan definido y detallado, que en algunos casos está asociado a la minería, en otros casos asociado a inmigraciones o potenciales inmigraciones agresivas desde otros países hacia nuestros territorios y hacia nuestras fronteras vacías. No nos olvidemos que en momentos muy difíciles de nuestra economía, en los años 70, la aviación estaba ahí cooperando con la pesca, viendo dónde estaban los cardúmenes, etcétera, etcétera. Es decir, aquí el concepto de soberanía en sí mismo, a diferencia de otras manifestaciones del poder, está integrado al poder. Y esa integración tiene una etapa que está todavía virgen, que no está enfrentada, como decía José Ignacio, y debemos hacerlo, debemos tomar bastante en serio este asunto. Yo no quiero, digamos, ir más allá de este tema, pero yo creo que estamos en el 50% de lo que nos está faltando en el vaso para verlo completamente lleno. Y yo creo que estamos en una condición media, y tal vez un poquitito más que media, pero no mucho más que eso. Gracias, Arturo. Ya, entonces lo dejamos asentado como en un ámbito mediano en la soberanía. Bueno, yo, ciñéndome a los parámetros establecidos al inicio del programa, podría decir que el cielo como puente y que nos une, y Chile como custodio de este gran desierto oceánico que tenemos, le pondría nota de 3 en ese ámbito. Respecto a la unidad cultural y cohesión, soy más estricto, le pongo un 2,5, porque existe evidentemente una brecha de la presencia efectiva del Estado en muchas zonas del país. Finalmente, como puerta de entrada a la Antártica, yo diría que el nivel más alto, pongo un alto, un 4,5, porque efectivamente Chile está empeñado, ¿cierto?, en transformarse en el hub logístico para lo que es la exploración del territorio antártico. Así que en esos términos podríamos señalar que tenemos un 3, estoy haciendo aquí en vivo el cálculo, y tenemos otro 3, tenemos 18 dividido en 5,
Quedamos con 3,6, o sea, quedamos con un nivel medio. Quedamos con un nivel medio del estado de la soberanía territorial aérea de Chile. Vale decir, queda mucho por hacer. Efectivamente, y el gran desafío, el reto es transformar este puente cristal en un activo de soberanía efectiva. El transporte aéreo no puede seguir sujeto exclusivamente a la rentabilidad y los vaivenes del mercado. Debe ser concebido como una política de Estado que garantice la presencia institucional en cada uno de los puntos de nuestro territorio. En nuestro futuro como nación, y que tiene que ser integrada, depende de nuestra capacidad de mirar arriba y reclamar el cielo como nuestro principal espacio de soberanía. Integrando, ¿cierto? Por supuesto, ya lo hemos ido señalando a lo largo del programa, la soberanía espacial como el eslabón final para cerrar nuestra brecha de vigilancia y control. Así que les recordamos a todos nuestros espectadores que pueden colocar su apreciación, sus comentarios, sus sugerencias, por supuesto. Cada una de ellas son atendidas por nuestro panel con mucho esmero. Se responden todo y cada uno de los comentarios, tenemos harto empeño en ello y por supuesto quedan todos invitados al próximo programa que, como ya hemos dicho, corresponde este gran, para muchos misterioso ámbito de la soberanía espacial. Es algo pero fascinante. Chile ya ha tenido experiencia al respecto con los satélites FASAT, y además desarrolla convenios en el ámbito internacional, ¿cierto?, para ir avanzando en lo que es la exploración y sobre todo lo que tiene que ver con la información, el manejo de información, las comunicaciones y la vigilancia, que vale decir que no basta con establecer, ¿cierto?, algunos francamientos a nivel de los límites del territorio, sino tiene que haber un control efectivo y eficaz de nuestro territorio para poder controlar, valga la redundancia, todo lo que entra y sale de nuestro país. Así que lo esperamos en Mirada Soberana en el próximo capítulo respecto de la soberanía territorial aérea. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.